Buenos días, soy Susana García Monteiro, de la Unidad de Cambio Global, y os voy a presentar el trabajo titulado Un índice del niño basado en observaciones del sensor MODIS. Este es el índice de contenidos que vamos a tratar. El trabajo va a considerar dos objetivos principales, enunciados en los apartados 4 y 5. En primer lugar, vamos a realizar una estimación de la temperatura superficial del mar en las regiones ENSO, regiones El Niño, y lo vamos a comparar con los resultados que NOAA pone gratuitamente a disposición de todos los usuarios, y NOAA considera la base de datos ER-SST versión 5, que es la reconstrucción extendida de la SST. Va a ser importante considerar esta base de datos porque luego es la que se considera para elaborar el índice del niño más ampliamente utilizado a lo largo del mundo y que va a ser referencia para construir el MODIS Niño Index en el apartado 5. En primer lugar, vamos a introducir muy brevemente en qué consiste el fenómeno del niño. Viene determinado por la presencia de vientos alisios del este al oeste. A la izquierda tenemos la fase neutral, las condiciones normales, en las que estos vientos desplazan las masas de agua del este al oeste y ese déficit de masas de agua que se produce frente a las costas de Sudamérica es reemplazada por aguas profundas en lo que se conoce como el fenómeno de upwelling o afloramiento. Tendríamos una mayor presencia de precipitaciones frente a las costas de Asia, Indonesia, Australia y unas condiciones más secas frente a Sudamérica. En la fase de la niña, simplemente lo que ocurre es que estos vientos alisios se intensifican y las condiciones se recrudecen en ambos lados. Cuando pasamos a la fase del niño, los vientos alisios se debilitan o incluso invierten, lo que causa un cambio radical en la célula convectiva. La zona de precipitaciones se desplaza más hacia el centro del Pacífico y nos encontraremos situaciones de sequía frente a Australia e Indonesia y unas condiciones más húmedas al otro lado. Como curiosidad, actualmente nos encontramos con anomalías negativas y en una fase que se llama la Niña Advisory, que son condiciones La Niña que se prevén que se mantengan en el tiempo. Las regiones El Niño delimitadas van a ser la 3.4, que ya veremos que será la más importante, regiones 4 y 3 y la 1+2, que es la costera. Como hemos adelantado, el índice ENSO más utilizado es el Oceanic Niño Index, el cual se utiliza para monitorizar en qué fase nos encontramos del ciclo. Considera anomalías de temperatura superficial del mar en la región 3.4 por trimestres. Se basa en esta serie temporal ER-SST, la cual es una base de datos de reanálisis a partir de medidas in situ puntuales de las más diversas fuentes, boyas, barcos, estaciones fijas. Va a realizar interpolaciones para ofrecernos mapas globales de temperatura. ¿Y cómo sabemos si nos encontramos en el niño o la niña? Pues cuando este índice es superior a 0.5 durante 5 trimestres consecutivos, nos encontramos en fase del niño. Y si es inferior a menos 0.5, sería fase la niña. Hemos utilizado el producto de temperatura de mar del sensor MODIS a bordo de los satélites Terra y Aqua. Y la ventaja que queremos aprovechar de este tándem de plataformas es que nos ofrece 4 medidas diarias a partir del año 2003. Entonces vamos a considerar años completos de 2003 a 2020. Estas son las características técnicas del producto. Destaca su resolución espacial de 4.63 kilómetros y el error, que es de 0,45 Kelvin en nadir a 0,56 Kelvin a 45 grados. Vemos que son imágenes globales. Por tanto, vamos a tener, por un lado, que recortar nuestras zonas de interés y, por otro lado, considerar la diferencia de tamaño de píxel que hay como casos extremos entre el ecuador y las zonas polares. La Tierra tiene una forma que se asemeja a una esfera, por tanto, los tamaños de píxel van a variar al considerar imágenes rectangulares. Esta es la metodología. En primer lugar, vamos a estimar la temperatura superficial del mar en las regiones ENSO. Vamos a partir de 4 series temporales de imágenes en formato NetCDF. Le vamos a aplicar un control de calidad para extraer solamente la SST que tenga asociada una calidad buena o aceptable. A estas 4 series temporales vamos a aplicarle una máscara de las regiones ENSO, vamos a considerar las latitudes y longitudes que nos interesan y para cada región vamos a promediar la temperatura superficial del mar. Como he adelantado antes, tenemos que tener en cuenta su proporción de área. Tendremos 4 series temporales de imágenes y valores de SST asociados y a esto le vamos a aplicar el procedimiento Z-Score,
el cual considera una distribución normal de los datos con una media y una desviación estándar, y vamos a rechazar todos aquellos datos que se desvíen 5 veces por encima de la desviación estándar. Una vez tengamos nuestros datos filtrados, realizamos el promedio de las 4 medidas para cada imagen y ese será nuestro valor para cada imagen contando las cuatro medidas diarias. El siguiente paso será elaborar el MODIS Niño Index. Vamos a partir de temperaturas absolutas estimadas por trimestres en la región ENSO 3.4. Los trimestres los tenéis por pantalla. Y a continuación lo que tenemos que hacer es estimar la anomalía. Para eso necesitamos un periodo de referencia, que en el caso del Oceanic Niño Index es de 1991 a 2020 y en el caso de MODIS es de 2003 a 2020, puesto que antes de 2003 no tendríamos datos. Estos son los primeros resultados. Hemos estimado la temperatura superficial del mar en cada una de las regiones y vemos que hay diferencias entre las regiones 3.4 y 3 y las regiones 4 y 1 más 2. Tenemos correlaciones muy buenas en la región 3 con 0,99 entre ambas bases de datos, 0,96 en la región ENSO 3.4, en la región 4 disminuye con 0,77 y en la región 1 más 2 con 0,74. Esto viene claramente condicionado por la presencia de nubes. A mayor disponibilidad de píxeles, mejor resulta la correlación. Entonces, posteriormente, a la hora de valorar la fiabilidad de nuestro índice, de nuestro MODIS Niño Index, vamos a tener que tener en cuenta esta circunstancia. Vale. Aquí presento los resultados del MODIS Niño Index comparados con el Oceanic Niño Index. Creo que las gráficas no se ven muy bien, pero en la tabla he puesto los parámetros más importantes. Vemos que hay bastante homogeneidad de correlaciones para 10 trimestres y hay 2 trimestres que son diciembre, enero y febrero y noviembre, diciembre y enero, en el cual la correlación baja. Y coincide con que hay una elevada cobertura nubosa. Entonces, a continuación, vamos a presentar la fiabilidad del índice para descartar objetivamente los trimestres que a priori o a simple vista salen peor. Vale. Para presentar la fiabilidad de los resultados hemos calculado la relación entre la correlación y las nubes y lo hemos representado gráficamente frente a la cobertura nubosa. En la tabla tenemos la correlación experimental obtenida, el porcentaje de nubes y la validez. Y resulta que obtenemos una relación hiperbólica entre el coeficiente de validez y el porcentaje de cobertura nubosa. Entonces, el siguiente paso va a ser combinar este coeficiente de validez con la ecuación hiperbólica que hemos obtenido. Y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, como último paso, tenemos en la tabla la correlación experimental, la correlación teórica que obtenemos de sustituir el porcentaje de nubes en la ecuación, la diferencia entre la correlación teórica y la correlación experimental y el porcentaje de nubes. Gráficamente podemos observar cómo hay 2 puntos que se alejan del resto del grupo y el criterio para poder rechazarlos como valores anómalos va a ser hacer la media de las diferencias y aquella que se desvíe 5 veces del promedio pues serán valores que debemos rechazar. En este caso son los 2 primeros trimestres. Tenemos aquí las conclusiones, es una recopilación de los resultados y sí que me gustaría incidir en las propuestas de futuro. En primer lugar, analizar el MODIS Niño Index año a año y trimestre a trimestre, no solamente en global, para dar una visión general, como hemos hecho, para poder determinar si cada trimestre en concreto es válido o no. Una actualización permanente conforme vayamos obteniendo nuevos datos de temperatura superficial del mar más actuales. Y más hacia futuro incorporar estimaciones Sentinel-3. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Sí. Muchas gracias por la presentación. Soy Antonio Turiel, del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. La verdad es que te plantearía muchísimas cuestiones, pero sería un poco demasiado largo. Sí que me gustaría hacerte un par de comentarios.
Uno de ellos es, creo que podría ser interesante que comparaseis lo que obtenéis con datos de SST de microondas, porque en el caso de la estimación del índice del niño no te interesa además la resolución espacial y temporal, son zonas grandes. Lo que pasa es que microondas no mide exactamente lo mismo que infrarrojo, pero infrarrojo es una micra de profundidad, microondas es un par de centímetros. Y ahí hay ciertos sesgos. Yo creo que valdría la pena analizarlo, porque yo creo que al final lo que intentáis es tener, me imagino, un buen anticipador de las situaciones del niño. Sobre eso también te añadiría, creo que el uso de la salinidad, que es lo que hacemos nosotros, también puede ser útil, porque sirve para mejorar las predicciones de los estados del niño y la niña con 3 meses más de anticipación. Y únicamente un comentario sobre el trabajo. Creo que deberíais tener en cuenta un problema que estamos observando sistemáticamente en el océano global, y es que desde 2016 se está produciendo un fenómeno de calentamiento más rápido de las capas superficiales, con lo cual si tú tomas un periodo de referencia que incluya los 10 últimos años, vamos a decir, esto va a afectar a tus resultados significativamente. Con lo cual, de cara a mejorar la estimación del índice del niño, que a ver, este es un problema generalizado, no es un problema tuyo, le pasa a todo el mundo. Creo que es importante que el periodo de referencia esté lejos de esta zona de sobrecalentamiento que se está observando ahora, porque si no te puede falsear un poco el resultado, ¿sabes? Cuando calculas la anomalía te sale quizá más baja de lo que realmente le corresponde. Y ya está, solamente quería decirte esto. Muchas gracias por los comentarios. Sobre lo que me ha comentado del periodo de referencia, realmente es porque con MODIS, previamente a 2003, no tenemos datos. Entonces, viendo que el Oceanic Niño Index sí que considera 30 años de 2020 hacia atrás, pues por eso hemos fijado ahí ese periodo, pero sí que tenemos constancia porque también trabajamos haciendo estimaciones a nivel global de la temperatura superficial, tanto de mar como tierra, que hasta 2010-2011 la temperatura se mantenía estable y a partir de ahí hasta 2016 hay un incremento muy, muy elevado. Y hasta 2020 pues parece que se mantiene más o menos constante con subidas y bajadas, pero sí que lo tenemos en cuenta. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Sí. Xavier Calvet, de AEMET. La pérdida de precisión con la nubosidad, has comentado que es porque hay menos píxeles con los que hacer el promedio, supongo. Sí. ¿Crees que también hay contaminación de nubes en los píxeles o es parte del problema también o son...? Eso ya depende de la máscara que utilice MODIS. En principio, para eso hacemos el filtrado por control de calidad y teóricamente si el píxel tiene un valor de 0 o 1 de control de calidad no debería estar contaminado. Rechazamos el control de calidad, va de 0 a 4, los valores de 3 y 4, que serían ya calidad mala o dudosa, esos se rechazan, que podrían ser los píxeles contaminados por nube. Bien. ¿Alguna más? No. Muchas gracias, Susana. Nada. Pasamos a la siguiente.